Hace horas, digamos, se presentó un nuevo estudio, una nueva evaluación. Esto tiene que ver con el nivel de ingresos y salarios. En la visita anterior tú ya lo habías anunciado y habíamos quedado justamente que cuando tuvieras este estudio, un poco para dar a conocer cuál es la situación en ingresos y salarios, nada más ni nada menos que se traduce en pobreza o riqueza. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, sí, sí. A ver, un poco recordando lo que habíamos visto la otra vez, vimos un aumento muy consistente y muy grande, una duplicación de la indigencia, un aumento del 25% de la pobreza, un aumento muy grande, más del 60% en el desempleo, un aumento del subempleo, de la informalidad, o sea, todas las condiciones sobre el empleo y sobre la condición de ser pobre o no, que es una condición en este caso también relacionada con los ingresos. Pero nos faltaba, que un poco lo conversábamos la otra vez, nos faltaba conocer el tema de cómo se habían comportado los ingresos en general, es decir, los ingresos totales por todo concepto, sea esto por salario, por rentas, por intereses, por alquileres, por todas las cosas por las cuales a las personas le ingresan dinero, sí, jubilaciones, obviamente, digo, todos esos tipos de ingresos. Y a su vez la dinámica, eso en general, y la dinámica particular de los salarios. Bueno, acá en realidad yo un poco te había adelantado que estaba empezando a hacer ese estudio y que los primeros datos eran para nada alentadores. Bueno, resulta que en realidad terminaron siendo menos alentadores todavía de lo que se pensaba. Vos dijiste ayer que era la situación desastrosa en Paysandú. Sí, realmente es un desastre. Lo voy a decir claro, Paysandú está entre los 3 peores departamentos en términos de pérdida de salario y de ingresos. Junto con Salto y con Artigas, son de los departamentos que más han perdido ingresos entre 2019 y 2023. Si miramos el ingreso total en promedio, que es una mirada difícil porque, voy a explicar, a ver, vamos a utilizar 2 medidas, el promedio y lo que se conoce como la mediana. ¿Qué es el promedio? Es lo que todo el mundo sabe. Por ejemplo, si yo tengo 3 naranjas y vos tenés una naranja, en promedio tenemos 2, sumamos y dividimos entre 2. Ahora, para el caso de los ingresos, generalmente esa distribución tiene muchísimos ingresos con poco dinero y pocos con mucho. Pero ¿qué pasa con eso? Una persona, si tengo 10 personas con ingreso de 25.000 y una persona con ingreso de 250.000, esa persona de 250.000 en el promedio pesa 10 veces lo que pesa cada uno de los otros. Claro. Cuando se trabaja con la mediana en vez de con la media, es decir, con el promedio, ese efecto desaparece, ¿sí? Entonces es mejor hacer la comparación con la mediana. Ahora bien, cuando miramos el promedio del ingreso salarial, del ingreso total entre 2019 y 2023, lo que pasó en el departamento es que disminuyó, o sea, cayó 7%. Es decir, que por cada 100 pesos que se ganaban en 2019, en términos de ingreso total, ahora se ganan 93. Eso con el promedio, pero si se mira con la mediana, que es como debe mirarse, lo que tenemos es que se disminuyó en un 12%. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que se ganaban en 2019, por ingreso total, en realidad ahora se ganan 88. Eso en 2023. La misma comparación que hacíamos 2019-2023 tenía que ver con el hecho de que tenemos los datos completos para esos años. Vamos a volver a hacerla cuando el INE a mediados de abril nos pueda brindar todos los otros datos a través de la publicación de los datos de la encuesta continua hogares de 2024. También miramos el ingreso por ocupación principal. Dentro de los ingresos de las personas hay una ocupación principal, a veces es salarial, a veces de renta, a veces de alquiler, a veces es la jubilación. Y el INE también mide eso. ¿Ah? En ese caso, la caída es del 9% entre 2019 y 2023, es decir, donde se ganaban 100, ahora se ganan 91. Eso en promedio. En el caso de la mediana, en realidad, la caída es del 10%. ¿Y a qué se deben estas caídas? Bien, las caídas estas son responsabilidad de los... O sea, acá en la dinámica económica pasaron varias cosas. Algunas cosas que no son responsabilidad de los gobiernos, pero hay cosas que son claramente responsabilidad de los gobiernos. La política salarial, la política de ingresos, es responsabilidad de los gobiernos, tanto departamental como nacional. Y particularmente, entonces, eso es responsabilidad en términos políticos de quien gobierna. O sea, del gobierno del Partido Nacional a nivel nacional, de la calle, y del gobierno departamental de Olivera. ¿Qué pasa con esto?
todavía no hablamos del tema salarial, pero lo que es claro es una política salarial, una política de ingresos del gobierno, de bajar los ingresos. Ellos dijeron que iban a tocar el gasto público, que lo iban a disminuir en $1.000 millones, con pandemia inclusive, después lo mantuvieron y lo hicieron. Dijeron que no iban a tocar salarios y jubilación. Cuando empezamos a mirar todo el derrotero de salarios y jubilaciones entre 2019 y 2023, todos cayeron a nivel nacional. Después empezaron a mejorar un poquito en 2024. Todo lo que se perdió no se recuperó. Y luego, y eso en realidad uno puede decir, bueno, está afectado por la pandemia. Sí, está bien, pero la pandemia fue en 2020. En 2021 ya se creció económicamente y se pudo crecer lo que se había perdido en el año 2020. O sea, se recuperó. Y 2022 y 2023 fueron años de crecimiento. El 23 bajo, pero el 22 alto. Y sin embargo... No se tradujo. No, en absoluto. Pero a su vez, cuando uno mira otros departamentos, esos departamentos sí pudieron seguir la dinámica nacional. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno mira los ingresos, de Paysandú, tanto total, por ocupación principal como salarial, y mira cuánto representaban en 2019 del total nacional, representaban aproximadamente el 85%. Sin embargo, cuando uno lo mira en 2023 representaba aproximadamente el 75%. ¿Eso qué quiere decir? Que se han perdido ese 10%, inclusive en relación a nivel nacional. ¿Y por qué fue eso? Porque a nivel nacional se mejoró un poco en promedio, hay que tener cuidado con eso, porque la mejora a nivel nacional fue concentrada en el 20% de salarios más altos. El 80% de salarios más bajos, que somos la inmensa mayoría, todos esos perdimos. ¿Ah? Y a nivel salarial, estos datos que nos dicen que la caída es del 7% en salarios. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que se ganaban de salario en el departamento en 2019, en 2023 se ganan 93. Lo cual nos lleva a pensar, bueno, entonces claramente si hay más personas con ingresos cada vez más bajos, claramente debe haber mayor cantidad de personas con ingresos sumergidos. Es decir, con ingresos tan comprometidos que los pueden llevar a la pobreza o a andar bordeando la pobreza. Ahí está. Dos cosas. Primero, ¿cuál es el indicador de pobreza? ¿Y cuál es el indicador de salarios sumergidos? Bien. El indicador de pobreza, como te acordás tú recordarás que lo trabajamos acá, en realidad, en términos generales, se aumentó la pobreza un 25% en este periodo. Y bueno... ¿Quién es pobre? Claro, claramente, ¿quién es pobre? Aquel que gana menos de 20.000 pesos. Con lo cual, ¿y quiénes tienen el ingreso sumergido? Aquel que gana menos de 25.000 pesos. Con lo cual, claramente, muchos de los sumergidos directamente son pobres. Y los que no lo son están muy cerca de serlo. Los que están entre 20.000 y 25.000 están casi ahí de serlo. Entonces, siempre hablando de ingresos mensuales. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno mira los ingresos totales sumergidos, pasamos de alrededor de 20.000 personas a 25.000 personas, se aumentó en 21 a 25.000, personas, se aumentó en 4.000 personas. Y en particular en salarios pasamos de 11.600 a 14.100. Pasamos a tener 2.500 nuevos salarios sumergidos entre 2019 y 2023. Aparte, rompiendo una tendencia que desde 2005 a 2019 iba en caída. O sea, cada vez eran menos, ahora cada vez son más. En resumen, ¿qué nos dice esto? Nos dice que tenemos 14.100 personas con salarios sumergidos, 20.000 personas con ingresos por ocupación principal sumergidos. Pero, como total de esos datos, como hay varios que tienen la doble condición, como total tenemos 25.000 personas en el departamento. 25.000 personas en el departamento con ingresos sumergidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ganan menos de 25.000 pesos. Y ahí hay dos cosas para decir. 25.000, ¿qué es? Bueno, 25.000 es casi el 50%. Casi el 50% de los ocupados. Hay en el 2023 había 51.000 ocupados. O sea, estamos hablando del 50% de las personas uno de cada dos tienen ingresos sumergidos. Pero a su vez, Mercedes, vos recordarás que el dato más fuerte que teníamos de empleo y pobreza relacionado con el estudio anterior era que había 12.500 pobres, 2.500 más, y 12.700 en particular, y que había 26.000 personas con problemas graves de empleo. Sí. Cuando uno mira esos 26.000 personas con problemas graves de empleo y estas 25.000 personas con ingresos sumergidos, las cifras empiezan a aparecerse. Empiezan a mostrar que claramente
quien tiene problemas graves de empleo está en una condición de sumergido, y quien está en condición de sumergido tiene problemas graves de empleo. Ahora, Gastón, ¿cómo se soluciona esto? Bien, ¿cómo se soluciona? Con políticas activas de empleo y de ingresos, haciendo lo contrario a lo que hizo el gobierno de Olivera acá. Olivera ya habíamos demostrado en la previa que Olivera es el intendente del desempleo y el intendente de la pobreza. Ahora queda claro que Olivera es el intendente de la pérdida de ingresos. Entonces, no teniendo la misma administración, o sea, no votando ni a Olivera ni a Larrañaga, puedo votar a Larrañaga como votar a Olivera, y en realidad teniendo un gobierno que actúe sobre esto. Esto se soluciona con políticas activas de empleo, de ingresos y con dinero. Hay que poner dinero. ¿Y qué presión o qué pedido le van a hacer al partido, al gobierno nacional? Porque ahora no tienen excusas. Que atienda esta situación, porque esta situación no solo es eso, sino que en realidad nosotros tenemos bien claro que debemos, presionar, como vos decís, o sea, conversar con el gobierno nacional para que se atienda esta situación en particular, porque en estos departamentos es donde se da de peor manera, pero a su vez, necesitamos necesariamente, valga la redundancia, que el gobierno departamental no sea del Partido Nacional, no sea Olivera, que es el intendente del desempleo, de la pobreza y ahora de la pérdida de salario. ¿Por qué? La pérdida de ingresos. ¿Por qué? Porque en realidad la única manera de que esas políticas terminen llegando efectivamente a todos los anduceros es tener un gobierno nacional y gobierno departamental en la misma sintonía. Pero a su vez, quiero comentarte otra cosa. No sé si tú recordás de la última vez que estuve, que recién había pasado lo del frigorífico Casablanca. Sí. ¿No? Cosa realmente, ayer estuve hablando con personas que están viviendo ahí, y la definición que me han dado de hoy, yo particularmente, no sé si es tu caso, pero yo comúnmente un paseo que hago muy comúnmente es ir a Casablanca. Me gusta el lugar, el entorno natural y eso. Y ahora hace como un mes que no voy, y hablé con una persona de ahí y me dijo, si vas hoy, lo que vas a encontrar es un pueblo fantasma. O sea, la definición de qué tan fuerte se pegó en el pueblo es impresionante. Pero también asociado a eso, uno ve, tenemos 400 personas en seguro de paro por una estafa, la de Conexión Ganadera, que es responsabilidad de un militante de la lista 40, de Pablo Carrasco, ¿sí? Lista 40, que acá en el departamento tiene gente, que es Tortorella, que es el responsable de el capitán de puerto, que el puerto no funciona. Pero ¿qué pasa con eso? Yo he escuchado a algunos ediles del Partido Nacional hablar de empleo, y a ninguno lo escuché decir qué horrible que esta gente esté en seguro de paro por culpa de esta estafa, porque no es que en realidad los obreros del frigorífico Casablanca no están en seguro de paro por imposición divina, están en seguro de paro por culpa del Partido Nacional en general y en particular por un militante de la lista 40. Yo quiero escuchar a Tortorella que me diga algo de la responsabilidad de Carrasco. ¿Qué dijo? No, que bueno, que la vida personal de la gente política. La vida personal, pero lo que pasa es que la vida personal de Carrasco y la de él en particular, y la vida de Carrasco, la personal de él no me interesa, pero la vida política de él hace que hoy el puerto no funcione. Él entiende que como que más allá de lo político fueron todos engañados. Y que no tiene nada que ver con... Pero no importa. Sí, o sea, y todos debemos creernos que en realidad que nadie tiene nada que ver. Te quiero preguntar. Sí. ¿Qué pasa? Y yo se lo decía, no te va a gustar, pero se lo decía al senador de la República, Nicolás Olivera, que nos visitó días acá. ¿Qué pasa con el costo de vida de los uruguayos? O sea, porque nosotros ustedes hablan, ustedes los políticos hablan de la generación de empleo, de que la culpa la tiene fulano, mengano, que hay que traer fábrica, hay que traer inversiones y demás. Pero nadie nos dice que hay que bajar las tarifas. Nadie nos dice que tenemos que nos bajen el costo de vida. Porque estoy totalmente de acuerdo con esa visión que tenés. Porque ¿por qué no empiezan por ahí? Es el anverso Nadie perfecto. se quiere tocar el bolsillo. No, ahí hay otro. No, hay un tema. Para tener problemas de ingreso, yo entiendo lo que vos me decís y me parece totalmente relevante. Lo digo como Juan Pueblo. No, está bien. Pero para tener problemas de ingreso, primero tenés que tener ingreso.
que el costo de vida, que la inflación es un problema y que los precios en Uruguay son extremadamente caros, sin duda. Ahora, para tener problema con eso, primero tenés que tener ingresos. Por eso, muchas veces uno hace el énfasis en qué mal que están los ingresos, qué mal que están el empleo y la pobreza. ¿Por qué? Porque esa es primera condición previa para poder después trabajar sobre eso. Ahora bien, pero no quiero esquivar tu pregunta porque para mí es central. La definición, si uno escucha bien el discurso de quién va a ser el responsable de eso, que es el ministro de Economía, que asumió ayer, es, en realidad, tenemos algunas cosas que funcionan bien, muchas que funcionan mal, y dentro de esas que funcionan bien es la competitividad, tanto para afuera, la que funciona bien es la competitividad para afuera, pero la que funciona mal es la competitividad para adentro. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso yo sé que él lo tiene muy estudiado porque ha sido gran parte de lo que él ha trabajado. Yo fui alumno de Odoni en la facultad, e inclusive integré alguna cátedra en la cual él estaba, en ese momento no como catedrático, después él fue catedrático. Él claramente lo que él nos está marcando con eso, cuando uno lee lo que está diciendo, hay espacios donde no hay competencia en la formación de precios y eso se traduce en precios altos. ¿Sí? Lo voy a comentar con algo que a todos acá en Paysandú, todos lo van a entender. Porque aparte, en realidad, ni siquiera es un espacio monopólico, sino que es un espacio relativamente competitivo. El aceite. ¿Sí? Todos recuerdan que en pleno 2021-2022, la botella de 900 mililitros de aceite, número más, número menos, de girasol, estaba en el entorno de los 100 pesos. ¿Sí? Hoy está en el entorno de entre 90 y 100 pesos, pero han pasado 3 años. Entonces uno dice, pero pará, o la de soja estaba en tipo en 90 y ahora está en 70. Bajó. ¿Y por qué bajó? Ahí pasó una cosa. Había una apropiación de renta extraordinaria por mercado cautivo. Primero, ¿por qué? Porque no todo el mundo podía cruzar a Colón, y en el momento que no se cruzaba a Colón, inclusive creció eso. En ese momento, ¿qué es lo que pasó? Hubo básicamente una no compra casi total virtual en el departamento de aceite, porque los precios eran tan disparatados a nivel nacional, a nivel local, claro, y a nivel nacional, que particularmente los que iban a Colón lo compraban allá y se surtían de esa manera. Y uno dirá, bueno, bien. Entonces eso lo que tuvo es un efecto, el tema de tener esos precios del otro lado en Colón, generó que acá se bajara. Está bien, pero si uno va a Montevideo, los aceites de girasol y de soja siguen estando a los niveles de 2022 por encima. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad se usó acá porque si no acá perdían mercado, pero acá no están a pérdida. Con lo cual allá están teniendo ganancias extraordinarias. Por lo tanto, ¿y eso por qué? Porque hay, digamos, hay mercados muy chicos y poco competitivos por ejemplo, en esa área, particularmente entre los importadores y entre los propios productores. Bueno. Entonces, eso se va a tocar. Eso, de hecho, el ministro de Economía dijo, esto va a ser parte de la tarea. En ese punto, ¿qué es lo que genera eso? Genera un proceso de mantener este proceso que se ha dado en estos últimos 2 años de baja de la inflación, de una inflación que estaba en el entorno entre el 7 y 8%, bajarlo a una que está entre el 5 y el 6, pero con una diferencia, basada en fundamentos correctos. ¿Qué quiere decir eso? Basada en que los precios sean más bajos y no que la moneda sea más baja, porque lo que se logró en estos años fue por atraso cambiario, o sea, por pérdida de puestos de trabajo y de capacidad de exportar, por volver al país más caro. Y además Uruguay tiene un gran problema, y lo decía la gente de Yasaki, no sé si es verdad o no, pero ¿por qué se fueron? Y bueno, porque los costos en Uruguay son muy elevados. Entonces, también ahí uno quiere atraer inversiones. Aunque siempre decimos lo mismo, ¿no? Los que llegan a Uruguay a invertir tienen todos los beneficios. El propio uruguayo no tiene nada. Sí, a ver, y aparte otra cosa. En Uruguay, por condiciones macroeconómicas generales, uno puede decir, es un país caro, pero es un país que tiene 2 condiciones que no digo que casi nadie tiene, pero que muy pocos tienen. Un nivel de seguridad jurídica muy alto y aparte una capacidad, un mercado de capitales desde afuera totalmente abierto. No, eso es un ejemplo, no, pero ¿qué pasa con eso? Uno puede decir, porque de hecho, entonces uno diría, por costos nadie vendría. No, sí, está bien, pero lo que pasa es que vas a otros lados y con coherencia, en realidad, por ejemplo, en Brasil por coherencia y en Argentina por ciento desmadre,
no es tan fácil en realidad hacer Ahora, giros a casa matriz. Yo sigo sosteniendo que la gente lo que quiere es poder llegar a fin de mes. Sin duda. Y los jubilados más que nada. Sin duda. Y eso hay que reverlo. Alguien tiene que hacer algo. Sin duda. Si no, nos vamos a pasar otros 5 años, los blancos echándole la culpa al Frente Amplio, el Frente Amplio justificándose, después si cambia el gobierno al punto es el revés. siguiente, nosotros llegamos al gobierno para eso, para mejorar eso y para que eso tenga fundamentos claros, que las cosas, a ver, que la inflación sea por baja de precios y no por baja del precio de la moneda. Totalmente. A ver, lo pongo en el ejemplo de los jubilados. Durante 15 años se dio un adelanto de aumento de jubilados y ese adelanto se mantuvo en enero y no se cobraba. Ahora se descontó. Ahora se descuenta. Ese adelanto de cada medio año explica la mitad del aumento de las jubilaciones reales, que fue del 60% del gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, explica la mitad ese costo. Y ahora explica también por qué las jubilaciones no crecieron. No. Entonces, en realidad, el punto cuál es, bueno, hay que volver a eso y nosotros nos hemos comprometido a eso. Bueno, Gastón, ojalá que así sea. No, va a ser así. Tiene que ser así, pero aparte tiene que ser así, porque nuestro fin político es justamente ese, o sea, mejorar las condiciones de las grandes mayorías que no siempre... A ver, el gobierno del Partido Nacional lo dijeron ellos, yo lo estoy tomando de palabra, dijo, nosotros vamos a cuidar a los Maya Oro. Bueno, los Maya Oro se pueden cuidar solos, y de hecho algunos Maya Oro son los que nos llevaron acá. Entonces, nosotros queremos cuidar a las grandes mayorías que son los trabajadores y los jubilados. Ahí hay que tener un equilibrio también, porque Siempre. más allá de que el Partido Nacional siempre ha dicho de los mayas oro, el Frente Amplio los más sumergidos. Y el trabajador queda en la nebulosa y es el que banca todo. No, está bien, pero ahí está. Tengan está un bien. equilibrio, ¿eh? Sí, pero también hay que tener claro que hacer pelear al que tiene ingresos sumergidos con el trabajador, básicamente que no está, es básicamente hacer pelear al penúltimo con el último. Yo lo que digo es, a ver, ¿está claro? No. A ver, los que están más abajo son los que están necesitando más. Totalmente, pero todos lo necesitan. Pero todos lo necesitan. Sí, sin duda. Y hay que dárselo a todos. Es más. Lo que nosotros queremos hacer desaparecer es la priorización solo, que es la que hace el Partido Nacional, solo del más grande, del mejor. No, esa a ver, pero también a ese hay que cuidarlo, el que genera, sí, también. Que genera incentivos en otro sentido. Pero es que no hay que crear grietas, porque si no está el pobre, el trabajador, el maya oro, y en realidad en la sociedad todos necesitamos de todos. Exactamente, esa es la definición, por lo tanto... Tendría que haber sido candidata. Tendría, sí, la verdad. Tenemos un lugar para ti en no, esta campaña. Gracias. Bueno, no a nadie. No, pero claramente en el sentido de lo que vos decís, o sea, hay una priorización hacia los que están peor, pero no hay que descuidar a nadie. Claro. ¿Pero por qué no hay que descuidar a nadie? Porque, como vos decías, la economía es la economía y la sociedad es una interconexión. Todos, o sea, el día que entendamos todos exactamente lo que acabas de decir, de que todos necesitamos de todo, creo que podemos ser hasta una mejor sociedad. Totalmente. Cuando uno cree que solo puede, esa lógica, lo dijo el presidente entrante Yamandu Orsi, o sea, cuando la lógica de la libertad, solo el ultraindividualismo, el yo solo puedo, en realidad en todo caso, o te va a ir mal a vos y vas a molestar a otros, o sea, caso Conexión Ganadera, o en realidad solo te va bien a vos. Y eso no ayuda a todos. Gastón, ¿dónde puede ver la gente los documentos? Estos documentos son públicos, en particular yo te los compartí contigo, pero los compartí con todos los periodistas. Estoy esperando en algunos casos salir en la prensa, pero los vamos a publicar también en las redes de la candidatura de Guillermo Caraballo, y creo que van a ser publicados, por lo que estuve viendo, también por los otros candidatos y por el Frente Amplio. Bien, bien. Pero sí a veces a la estar, gente le gusta ver van a números. estar, o sea, a partir de ayer que nosotros tuvimos una diferencia que nos pareció importante, porque la organización sindical es la organización que representa a los trabajadores del departamento, con el PIT-CNT, de presentárselo primero a ellos, pero en realidad el objetivo central era presentárselo a ellos, pero después en realidad que todos lo supieran. Bien. Porque aparte acá están contenidos, en estos estudios están contenidos todas las personas, y lamentablemente muchas de ellas son de los afectados por todo esto. Un placer, como siempre, muchas gracias. No, el placer es para mí, Mercedes, y de nuevo muchas gracias por el espacio y estamos siempre a la hora.